En los archivos de invierno de 1841, enterrado bajo décadas de polvo y negligencia burocrática en el sótano del Hospital General de Maine, un único diario encuadernado en cuero guarda secretos que la ciencia médica aún no puede comprender del todo. Las páginas, quebradizas por la edad y manchadas de cera de vela, relatan el caso más desconcertante de la medicina estadounidense del siglo XIX. El doctor Nathaniel Morse, médico jefe del hospital, llenó cada línea con meticulosas observaciones de un paciente que desafiaba cada principio de la biología humana conocido en su época. El niño llegó una mañana de diciembre cuando la nieve había sepultado los caminos que conducían a Portland. Fue llevado a través de las puertas del hospital por su padre, un leñador llamado Thomas Whitmore, cuyas manos callosas temblaban mientras colocaba a su hijo en la mesa de examen. El niño parecía dormir pacíficamente, su pecho subiendo y bajando con un ritmo perfecto. Pero las apariencias, como pronto descubriría el doctor Morse, podían ser devastadoramente engañosas. Antes de profundizar en este misterio médico que desconcertó a toda una generación de médicos, quiero saber desde dónde estás viendo esto ahora mismo. Deja tu ubicación en los comentarios a continuación. Y ya que estás ahí, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Estos casos olvidados de los rincones más oscuros de la historia merecen ser recordados, y tu participación ayuda a asegurar que estas historias lleguen a quienes necesitan escucharlas. El caso del joven Samuel Whitmore desafiaría todo lo que el estamento médico creía sobre la conciencia, el dolor y la naturaleza misma de la existencia humana. Lo que el doctor Morse documentó durante los meses siguientes se lee menos como notas clínicas y más como las entradas del diario de un filósofo, cada observación más desconcertante que la anterior. Pero el verdadero horror no era lo que Samuel podía hacer, era lo que no podía sentir. La frontera de la medicina Maine, en 1841, existía en la frontera tanto de la geografía como del entendimiento médico. El estado había logrado la independencia de Massachusetts solo 2 décadas antes, y sus hospitales operaban con equipos que parecerían primitivos para los estándares de hoy. Los procedimientos quirúrgicos se realizaban sin anestesia. El diagnóstico se basaba más en la intuición que en el método científico, y las tasas de mortalidad reflejaban la dura realidad de practicar la medicina en una era en la que los gérmenes todavía se consideraban teóricos. El doctor Nathaniel Morse representaba el pináculo de la educación médica disponible en su tiempo. Formado en la Facultad de Medicina de Harvard y aprendiz de algunos de los médicos más respetados de Boston, había visto casos que habrían quebrado a hombres menores. Había amputado miembros mientras los pacientes gritaban y se retorcían contra las correas de cuero. Había asistido partos en condiciones que garantizaban la infección. Había visto cómo las enfermedades devastaban familias enteras mientras él permanecía indefenso, armado con poco más que oraciones y remedios primitivos. Pero nada en su extensa experiencia lo había preparado para Samuel Whitmore. El niño tenía 11 años, aunque su tez pálida y su constitución delgada lo hacían parecer más joven. Su padre, Thomas, trabajaba en los campamentos madereros que salpicaban los interminables bosques de Maine. Un trabajo peligroso que cobraba vidas regularmente y dejaba a los supervivientes con cicatrices tanto físicas como emocionales. La familia Whitmore vivía en una modesta cabaña a 15 millas al norte de Portland, lo suficientemente aislada como para que los vecinos se midieran en millas en lugar de yardas. Según el relato de Thomas, Samuel había sido un niño normal hasta aproximadamente 6 meses antes de su visita al hospital. Jugaba con juguetes de madera tallados por las hábiles manos de su padre. Ayudaba a su madre Sarah con las tareas del hogar, apropiadas para su edad. Asistía a la escuela de una sola habitación cuando el tiempo lo permitía, donde el maestro notó su inteligencia excepcional y su naturaleza curiosa. La primera señal de que algo andaba mal llegó una mañana de verano cuando Sarah encontró a Samuel de pie, inmóvil, en su huerto. Lo llamó repetidamente, pero él no respondió. Cuando se acercó y le tocó el hombro, él se volvió hacia ella,
con una sonrisa que más tarde describiría como perfectamente normal, excepto por sus ojos. No contenían reconocimiento, ni conciencia de dónde estaba o qué había estado haciendo. Estos episodios, que la familia inicialmente descartó como ensoñaciones, comenzaron a ocurrir con una frecuencia creciente. Samuel era encontrado de pie en varios lugares de su propiedad, a veces durante horas, completamente insensible a los estímulos externos. Sus padres podían sacudirlo, gritarle, incluso echarle agua fría en la cara, y él permanecía en su estado de trance hasta que alguna señal invisible, lo devolvía a la conciencia. Cuando Samuel regresaba de estos episodios, afirmaba no tener recuerdo de ellos. Se sentía confundido sobre cómo había llegado a un lugar en particular, genuinamente sorprendido de descubrir que habían pasado horas sin que él lo supiera. Su personalidad permanecía sin cambios durante sus periodos lúcidos. Seguía siendo el mismo niño curioso e inteligente que sus padres habían criado, pero los episodios se hicieron más largos y frecuentes. Lo que había comenzado como breves momentos de ausencia se extendió a tardes enteras. Samuel desaparecía de las conversaciones a mitad de una frase, su conciencia aparentemente partiendo, mientras su cuerpo permanecía erguido y funcional. Durante estos períodos podía caminar, aunque sus movimientos parecían mecánicos y sin propósito. Podía responder a órdenes básicas, aunque su obediencia parecía automática en lugar de consciente. El punto de quiebre llegó una noche de noviembre cuando Thomas regresó de una expedición maderera de 3 días para encontrar a Samuel de pie en el mismo lugar exacto de su sala donde lo había dejado. Sarah, agotada de intentar cuidar a un hijo que estaba físicamente presente, pero mentalmente ausente, rompió a llorar mientras describía la pesadilla en la que se habían convertido sus vidas. Samuel no había comido durante los 3 días que su padre estuvo fuera, aunque había aceptado agua cuando se la ponían directamente en los labios. No había hablado, no había reconocido la presencia de su madre, no había respondido a sus intentos cada vez más desesperados por alcanzarlo. Simplemente se quedó de pie, mirando a la nada, respirando de manera constante, vivo, pero inalcanzable. Cuando Thomas finalmente logró despertar al niño llevándolo físicamente a su habitación y acostándolo en su cama, las primeras palabras de Samuel fueron una alegre pregunta sobre qué cenarían. No mostró conciencia del paso del tiempo, ni recuerdo de los 3 días anteriores, ni comprensión del rostro manchado de lágrimas de su madre, o la evidente angustia de su padre. La decisión de buscar atención médica no se tomó a la ligera. El viaje a Portland requería un día completo de viaje por caminos que apenas eran transitables en condiciones invernales. El costo de la consulta con un médico representaba una carga financiera significativa para una familia cuyos ingresos dependían del peligroso trabajo de Thomas en los campamentos madereros. Lo más preocupante de todo era la incertidumbre sobre lo que encontrarían cuando llegaran al hospital. Pero la alternativa, ver a su hijo deslizarse aún más en cualquier extraño reino que reclamaba su conciencia, era inaceptable. Sarah empacó sus pocas pertenencias mientras Thomas preparaba su carro para el viaje. Samuel, durante uno de sus periodos lúcidos, parecía emocionado por la perspectiva de visitar la ciudad, parloteando sobre los edificios y la gente que podría ver. La ironía no pasó desapercibida para sus padres, que el entusiasmo de su hijo por el viaje era en sí mismo un síntoma de su condición. Cualquier niño normal de 11 años se habría asustado o al menos aprensivo por visitar un hospital. La total falta de preocupación de Samuel sugería que su comprensión de su propia situación estaba tan ausente como su conciencia durante los episodios. El viaje a Portland duró 14 horas a través de la naturaleza cubierta de nieve. Samuel permaneció alerta y conversador durante las primeras horas, señalando puntos de referencia y haciendo preguntas sobre su destino.
Pero a medida que la tarde se desvanecía en la noche, sus padres observaron con un temor familiar cómo los ojos de su hijo se volvían vacíos y sus respuestas se volvían mecánicas. Para cuando llegaron a las afueras de Portland, Samuel estaba inmerso en uno de sus episodios. Se sentó erguido en el carro, con los ojos abiertos y aparentemente enfocados en el paisaje que pasaba. Pero cuando su padre le habló, no hubo ninguna indicación de que oyera o entendiera. Era un pasajero en su propio cuerpo, presente pero sin participar en su propia existencia. Él no siente el fuego. El primer examen del Dr. Morse a Samuel tuvo lugar en la sala principal del hospital, una larga habitación llena de camas donde los pacientes que sufrían de diversas dolencias eran tratados uno al lado del otro. La falta de privacidad era típica de la época, cuando la atención médica era a menudo una experiencia comunal y el concepto de confidencialidad del paciente aún estaba evolucionando. Lo que sorprendió al doctor Morse de inmediato no fue la condición de Samuel, sino su apariencia durante el episodio. El niño se sentó en la mesa de examen con una postura perfecta, su respiración regular y su pulso fuerte. Sus ojos seguían el movimiento en la habitación, lo que sugería que su sistema visual funcionaba normalmente. Cuando el Dr. Morse movió su mano de lado a lado, la mirada de Samuel siguió el movimiento con una precisión mecánica. Pero cuando el Dr. Morse habló directamente al niño, haciendo preguntas simples sobre su nombre y edad, no hubo respuesta. La expresión de Samuel permaneció plácida, casi serena, como si estuviera escuchando una música que nadie más podía oír. Sus padres observaban ansiosamente desde sillas cercanas, esperando que la presencia autoritaria de un médico pudiera tener éxito donde sus propios esfuerzos desesperados habían fracasado. El Dr. Morse comenzó con los procedimientos de diagnóstico estándar disponibles en 1841. Comprobó los reflejos de Samuel, encontrándolos normales y receptivos. Examinó sus ojos con una lupa, buscando signos de lesión o enfermedad que pudieran explicar su condición. Escuchó su corazón y sus pulmones, ambos funcionaban perfectamente. Según todas las medidas disponibles para la medicina del siglo XIX, Samuel Whitmore era un niño sano de 11 años. El misterio se profundizó cuando el Dr. Morse intentó probar la sensibilidad de Samuel al dolor. Usando una aguja delgada, pinchó el dedo del niño, esperando como mínimo una retirada refleja. La mano de Samuel permaneció inmóvil. El Dr. Morse aplicó mayor presión, suficiente para sacar sangre, pero aún así no recibió respuesta. Era como si el sistema nervioso de Samuel hubiera sido desconectado de su conciencia, dejando su cuerpo funcionando pero desatendido. Aún más inquietante fue lo que sucedió cuando el Dr. Morse intentó manipular físicamente la posición de Samuel. El niño no ofreció resistencia cuando le movieron los brazos o le giraron la cabeza. Sus músculos mantenían la tensión justa para evitar el colapso, pero no mostraba conciencia de ser tocado o reposicionado. Era como examinar a un autómata notablemente sofisticado, uno que podía imitar la vida, sin experimentarla realmente. A medida que el Dr. Morse continuaba su examen, comenzó a notar detalles sutiles que se volverían cruciales para su comprensión de la condición de Samuel. Los ojos del niño, aunque seguían el movimiento, nunca se enfocaban en ningún objeto en particular por más de unos pocos segundos. Su respiración, aunque regular, seguía un patrón que parecía demasiado consistente, como si estuviera controlado por algún mecanismo interno en lugar de un pensamiento consciente. Lo más inquietante fue la respuesta de Samuel a los ruidos fuertes y repentinos, cuando el Dr. Morse dejó caer accidentalmente un instrumento de metal al suelo, creando un estrépito agudo que hizo que todos los demás en la sala se sobresaltaran. Samuel no mostró reacción alguna. Su expresión permaneció sin cambios, su postura imperturbable, como si el sonido nunca hubiera ocurrido. Después de 2 horas de examen, el Dr. Morse se vio obligado a admitir que nunca se había encontrado con nada parecido a la condición de Samuel. El niño no estaba inconsciente en ningún sentido tradicional.
No estaba paralizado, como lo demostraba su capacidad para caminar y mantener la postura. No era sordo ni ciego, ya que sus sistemas sensoriales parecían funcionar normalmente. Sin embargo, existía en un estado que parecía flotar entre la conciencia y la ausencia total, presente en cuerpo, pero inalcanzable en mente. Las implicaciones de la condición de Samuel se extendían mucho más allá del diagnóstico individual. Si la conciencia podía separarse de la función física de manera tan completa, ¿qué sugería eso sobre la naturaleza de la propia conciencia humana? El Dr. Morse se encontró enfrentando preguntas que pertenecían más a la filosofía que a la medicina. Sin embargo, el niño sentado ante él exigía respuestas que ninguna de las dos disciplinas podía proporcionar. A medida que se acercaba la noche y el hospital se preparaba para las rondas nocturnas, Samuel permaneció en su estado inalterado. El Dr. Morse tomó la decisión de admitirlo para observación prolongada, con la esperanza de que el tiempo y el estudio cuidadoso pudieran revelar patrones o desencadenantes que pudieran explicar su extraordinaria condición. A Thomas y Sarah se les proporcionó alojamiento en las dependencias familiares del hospital, aunque ambos entendían que el caso de su hijo podría requerir semanas o incluso meses para resolverse. Lo que ninguno de ellos podía haber anticipado era que Samuel Whitmore se convertiría en el tema del estudio médico más intensivo jamás realizado en el Maine del siglo XIX y que su caso desafiaría las suposiciones fundamentales sobre la conciencia, la identidad y lo que realmente significa ser humano. Esa primera noche en el Hospital General de Maine, el Dr. Morse estableció una rutina que consumiría los siguientes 4 meses de su vida profesional. Cada 2 horas revisaba a Samuel, documentando la condición del niño con la precisión obsesiva de un hombre que entendía que estaba presenciando algo sin precedentes. El diario de cuero, que más tarde sería descubierto en el sótano del hospital, comenzó a llenarse de entradas que parecían despachos desde un país desconocido. Hora tras hora, el médico registraba detalles que pintaban un cuadro cada vez más inquietante. El cuerpo de Samuel mantenía una homeostasis perfecta durante sus episodios. Su temperatura se mantenía estable. Su pulso nunca variaba en más de 2 latidos por minuto. Su respiración seguía patrones tan regulares que podrían haber sido cronometrados por un metrónomo. Sin embargo, debajo de esta precisión mecánica yacía algo que desafiaba cada principio de la ciencia médica que el Dr. Morse había pasado décadas estudiando. El niño podía caminar durante sus episodios, pero su andar seguía rutas que parecían predeterminadas. Se levantaba de su cama a intervalos aparentemente aleatorios y se movía por los pasillos del hospital con pasos decididos, como si siguiera caminos invisibles que solo él podía percibir. Las enfermeras informaron que Samuel nunca chocaba con obstáculos, nunca tropezaba, nunca parecía perdido o confundido durante estos vagabundeos. Simplemente caminaba hasta que alguna señal interna le indicaba que se detuviera. Lo que hacía que estos viajes nocturnos fueran particularmente desconcertantes eran sus destinos. Samuel invariablemente terminaba en lugares que tenían un significado dentro de las operaciones diarias del hospital. Se le encontraba de pie fuera de la sala de cirugía, inmóvil y observador durante procedimientos que no podría haber sabido que se estaban llevando a cabo. Aparecía en la morgue en las noches en que se preparaban los cuerpos para el entierro, observando con la misma expresión vacía mientras los asistentes realizaban su sombrío trabajo. Lo más inquietante era su costumbre de aparecer junto a las camas de los pacientes durante sus últimas horas. El personal nocturno comenzó a susurrar que la presencia de Samuel era un presagio, un heraldo de la muerte inminente. En 7 ocasiones distintas, los pacientes que Samuel visitó durante sus episodios murieron antes del amanecer. El Dr. Morse inicialmente descartó esto como una coincidencia, pero el patrón se volvió demasiado consistente para ignorarlo. El niño que espera en los lechos de muerte, el padre del niño, Thomas, pasaba sus días caminando de un lado a otro en la sala de espera del hospital, sus manos de leñador inútiles en un entorno donde la fuerza no significaba nada y la comprensión lo era todo.
Observaba la condición de su hijo con la frustración impotente de un hombre acostumbrado a resolver problemas con acción física. Sarah rara vez se apartaba de la cabecera de Samuel, hablándole constantemente durante sus episodios, con la esperanza de que su voz pudiera servir como un ancla para devolverlo a la conciencia. Pero fue durante los períodos lúcidos de Samuel que la verdadera magnitud de su condición se hizo evidente. Cuando la conciencia regresaba, generalmente sin previo aviso o desencadenante aparente, el niño reanudaba las conversaciones como si no hubiera pasado el tiempo, no mostraba ningún recuerdo de sus vagabundeos, ninguna conciencia de las horas o, a veces, días que habían transcurrido mientras su mente estaba ausente. Para Samuel, la existencia era una serie de momentos inconexos, cada uno comenzando exactamente donde había terminado el periodo lúcido anterior. El doctor Morse comenzó a realizar experimentos que superaban los límites de la práctica médica ética, incluso para los estándares de 1841. Durante los episodios de Samuel, sometió al niño a estímulos que habrían provocado respuestas inmediatas de cualquier persona consciente. El agua helada aplicada sobre la piel no produjo ninguna reacción. Las luces brillantes dirigidas directamente a sus ojos no provocaron que parpadeara. Incluso la aplicación de metal caliente en su antebrazo, dejando quemaduras visibles, no logró provocar la más mínima indicación de malestar. Las implicaciones eran asombrosas. El sistema nervioso de Samuel parecía funcionar normalmente en términos de procesos fisiológicos básicos, pero las vías que deberían haber llevado la información sensorial a su mente consciente parecían completamente cortadas. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en una máquina perfectamente mantenida que funcionaba sin operador, siguiendo rutinas programadas mientras su dueño permanecía en otro lugar. Las entradas del diario del doctor Morse de este periodo revelan a un hombre lidiando con observaciones que desafiaban su comprensión fundamental de la naturaleza humana. ¿Cómo podría existir la conciencia independientemente del cerebro que la albergaba? Si la mente de Samuel podía partir tan completamente mientras dejaba su cuerpo funcional, ¿qué sugería eso sobre la relación entre el alma y la carne que formaba la base de la doctrina tanto médica como religiosa? Los otros médicos del hospital inicialmente descartaron los hallazgos del Dr. Morse como producto de una imaginación hiperactiva. El Dr. Harrison Webb, el cirujano principal del hospital, sugirió que Samuel era simplemente un caso excepcional de catalepsia, una condición en la que los pacientes se volvían rígidos e insensibles, pero conservaban una conciencia mínima. La Dra. Elizabeth Stone, una de las pocas médicas que ejercían en Maine, propuso que el niño sufría de una forma extrema de histeria provocada por un trauma o una perturbación emocional. Pero a medida que pasaban las semanas y la condición de Samuel permanecía sin cambios, el escepticismo dio paso a la fascinación y luego al miedo. El personal médico comenzó a evitar la habitación del niño durante sus episodios, inquietos por su mirada vacía y sus movimientos mecánicos. Las enfermeras informaron que se sentían observadas cuando Samuel estaba presente, como si algo detrás de sus ojos vacíos estuviera observando y catalogando cada una de sus acciones. El avance se produjo durante la 6ª semana de Samuel en el hospital, aunque el Dr. Morse debatiría por el resto de su vida si avance era el término apropiado para lo que descubrió. Durante un episodio particularmente prolongado que había durado 3 días, el Dr. Morse notó que los labios de Samuel se movían ligeramente, tan sutilmente que el movimiento era apenas perceptible. Acercándose, se dio cuenta de que el niño estaba hablando, aunque las palabras eran demasiado silenciosas para entenderlas. Usando un estetoscopio presionado contra la garganta de Samuel, el Dr. Morse comenzó a discernir fragmentos de lo que sonaba como una conversación. El niño parecía estar respondiendo a preguntas que solo él podía oír. Sus respuestas se daban en el mismo tono mecánico que caracterizaba todas sus acciones durante los episodios, pero el contenido de estos diálogos unilaterales fue lo que realmente perturbó al médico. Samuel hablaba de lugares que nunca había visitado, describiendo paisajes y edificios con detalles precisos que sugerían una familiaridad íntima.
Hablaba de personas por su nombre, individuos que el doctor Morse confirmó más tarde que no tenían ninguna conexión con la familia Whitmore o su comunidad aislada. Lo más inquietante fueron las referencias de Samuel a eventos que aún no habían ocurrido, sucesos futuros descritos con la misma naturalidad que usaba para todo lo demás. Susurros que predicen desastres. Durante una conversación grabada, Samuel proporcionó descripciones detalladas de un incendio que consumiría el distrito costero de Portland. Especificó qué edificios se verían afectados, cómo se propagarían las llamas e incluso nombró a las personas que resultarían heridas en el incendio. El Dr. Morse documentó estas predicciones con desapego clínico, anotándolas como síntomas del estado delirante del niño. 3 semanas después, el incendio ocurrió exactamente como Samuel lo había descrito. La precisión de las predicciones del niño creó una crisis de fe para el Dr. Morse que se extendió mucho más allá de la ciencia médica. Si Samuel podía percibir eventos futuros durante sus episodios, ¿qué sugería eso sobre la naturaleza del tiempo mismo? ¿Eran sus periodos de vagabundeo en realidad viajes a través de dimensiones temporales a las que la conciencia humana normal no podía acceder? Siguieron más predicciones, cada una documentada con creciente urgencia en el diario del Dr. Morse. Samuel describió la muerte del administrador jefe del hospital por una dolencia cardíaca que se manifestaría el mes siguiente. Advirtió con antelación de un brote de viruela que afectaría los distritos orientales de la ciudad. Incluso predijo la llegada de pacientes específicos, describiendo sus lesiones y enfermedades antes de que aparecieran en las puertas del hospital. El personal médico se encontró en una posición imposible. Las predicciones de Samuel resultaban precisas con una consistencia aterradora. Sin embargo, aceptar su validez significaba reconocer fenómenos que no tenían cabida en la práctica médica racional. El doctor Morse comenzó a preguntarse si estaba tratando a un paciente o documentando la existencia de capacidades que la humanidad no estaba destinada a poseer. A medida que el invierno daba paso a la primavera, los episodios de Samuel se hicieron más largos y frecuentes. Los periodos de conciencia normal que inicialmente habían durado horas se redujeron a minutos. Breves destellos de conciencia infantil ordinaria, rodeados de tramos de ausencia cada vez mayores. Sus padres observaban impotentes cómo su hijo se deslizaba aún más en cualquier reino que reclamaba su mente. Cada momento lúcido era un precioso recordatorio del niño que estaban perdiendo. La condición física del niño se mantuvo perfecta durante este deterioro mental. Su cuerpo no mostraba signos del abandono que debería haber acompañado a una disociación tan prolongada de la conciencia normal. Mantuvo un peso adecuado, sus músculos permanecieron tonificados, sus reflejos agudos. Era como si algún cuidador invisible mantuviera su forma física, mientras su mente vagaba por dimensiones que desafiaban la comprensión. Las entradas del diario del Dr. Morse de este periodo revelan a un hombre que se acerca a los límites de su cordura. Las cuidadosas observaciones científicas dieron paso a la especulación filosófica y luego a una desesperación apenas disimulada. Había dedicado su vida a la curación, pero la condición de Samuel no ofrecía ningún camino hacia la recuperación porque desafiaba la clasificación como enfermedad. El niño no estaba enfermo en ningún sentido tradicional. Era algo completamente diferente, algo que el conocimiento médico existente no podía acomodar. El caso atrajo la atención de médicos de toda Nueva Inglaterra. El Dr. Marcus Whitman viajó desde Boston para examinar a Samuel, trayendo consigo las últimas teorías sobre trastornos nerviosos y aflicciones mentales. La Dra. Sarah McKinney llegó desde Nueva York con equipos diseñados para medir la actividad eléctrica en el cerebro humano. Cada experto se fue con más preguntas que respuestas. Su confianza en la ciencia médica sacudida por encuentros con una condición que existía fuera de todos los parámetros conocidos. Lo que estos distinguidos médicos descubrieron durante sus exámenes perseguiría sus prácticas profesionales durante años. La condición de Samuel no solo no respondía al tratamiento,
parecía estar evolucionando, volviéndose más compleja e inquietante con cada semana que pasaba. Los intentos del Dr. Whitman de aplicar terapia de estimulación eléctrica, un tratamiento de vanguardia en 1841, produjeron resultados que desafiaban todos los principios de la ciencia neurológica. Cuando se aplicaba corriente eléctrica a los miembros de Samuel durante sus episodios, sus músculos se contraían normalmente, demostrando que su sistema nervioso permanecía intacto. Pero el niño no mostró conciencia del doloroso procedimiento, ningún reconocimiento de que su cuerpo estaba siendo manipulado por fuerzas externas. Aún más inquietante, durante la estimulación eléctrica, las conversaciones susurradas de Samuel se volvieron más audibles y coherentes, como si la corriente estuviera amplificando de alguna manera cualquier comunicación que estuviera teniendo lugar en su conciencia ausente. Las mediciones de la actividad cerebral de la Dra. McKinney revelaron patrones que deberían haber sido imposibles. Durante los episodios de Samuel, su temperatura craneal fluctuaba de maneras que sugerían una intensa actividad mental. Sin embargo, su comportamiento indicaba una ausencia cognitiva completa. La contradicción desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la relación entre la función cerebral y la conciencia. ¿Cómo podía una mente estar simultáneamente hiperactiva y completamente vacía? El capellán del hospital, el reverendo Josiah Mills, solicitó permiso para observar a Samuel durante sus episodios, con la esperanza de que la intervención religiosa pudiera tener éxito donde la ciencia médica había fracasado. Lo que presenció durante su vigilia junto a la cama del niño dejó al clérigo cuestionando las doctrinas que había predicado durante 30 años. Las conversaciones susurradas de Samuel durante estos períodos incluían referencias a eventos bíblicos con detalles que ningún niño de 11 años podría haber conocido. Descripciones de lugares antiguos con una precisión geográfica que sugería una observación de primera mano. Lo más inquietante era el aparente diálogo de Samuel con personas que habían estado muertas durante décadas. Habló con su abuelo, que había muerto antes de que Samuel naciera, discutiendo asuntos familiares con un conocimiento íntimo que sus padres confirmaron como exacto. Conversó con figuras históricas, respondiendo a preguntas que solo ellos podrían haber hecho, proporcionando respuestas que demostraban una comprensión de eventos y personalidades de siglos pasados. El reverendo Mills se encontró enfrentando la posibilidad de que la condición de Samuel no fuera médica, sino metafísica. Una brecha en las barreras que normalmente separaban a los vivos de los muertos, el presente del pasado y el futuro. Las implicaciones lo aterrorizaron más de lo que cualquier enfermedad podría haberlo hecho. Si la conciencia podía realmente viajar más allá de los confines de la mortalidad individual, ¿qué significaba eso para todo lo que la humanidad creía sobre la vida, la muerte y la naturaleza misma de la existencia? A medida que la primavera avanzaba hacia el verano, el personal del hospital notó cambios en la apariencia física de Samuel que contradecían su salud por lo demás perfecta. Sus ojos, aunque continuaban siguiendo el movimiento durante los episodios, comenzaron a adquirir una cualidad que las enfermeras describieron como antigua. La expresión era demasiado sabia, demasiado consciente para el rostro de un niño, como si algo mucho más antiguo estuviera mirando a través de los rasgos de Samuel. Su cabello, que había sido castaño claro cuando llegó, comenzó a mostrar mechones de gris prematuro. Su piel, aunque sana en color y textura, parecía tener una cualidad indefinible de edad, como si el peso acumulado de cualquier experiencia que su conciencia estuviera sufriendo se manifestara de alguna manera en su forma física. El doctor Morse documentó estos cambios con creciente alarma, reconociendo signos de envejecimiento acelerado que no tenían precedentes en la literatura médica. Los padres del niño luchaban por mantener su vigilia mientras los meses se convertían en lo que se dieron cuenta de que podrían convertirse en años. Thomas había agotado sus ahorros pagando el cuidado de Samuel, y la cabaña de la familia en los bosques del norte estaba vacía y deteriorándose mientras ellos permanecían en el hospital.
La salud de Sarah comenzó a declinar bajo la tensión de ver a su hijo deslizarse cada vez más en su misteriosa condición con cada día que pasaba. Conciencia contagiosa. Durante los periodos lúcidos cada vez más breves de Samuel, su personalidad permanecía sin cambios, pero su conciencia de su situación se agudizó. Comenzó a hacer preguntas que revelaban una comprensión de su condición que parecía imposible que un niño poseyera. Preguntó sobre la naturaleza del tiempo, sobre si la conciencia podía existir independientemente del cuerpo, sobre lo que le sucedía a la conciencia cuando la mente viajaba a lugares a los que el cuerpo no podía seguir. Estas discusiones filosóficas con un niño de 11 años dejaron al Dr. Morse cuestionando su propia cordura. Samuel hablaba con la sofisticación intelectual de un profesor universitario, pero momentos después pedía sus soldados de madera de juguete con el entusiasmo inocente de la infancia. El contraste sugería que lo que le estaba sucediendo a Samuel involucraba múltiples niveles de conciencia operando simultáneamente dentro de la misma mente. Los registros del hospital de este periodo muestran un número inusual de muertes inexplicables entre los pacientes que tuvieron contacto con Samuel durante sus episodios. La tasa de mortalidad en las salas por donde deambulaba superaba las normas estadísticas por márgenes que no podían atribuirse a la coincidencia. El Dr. Morse comenzó a sospechar que la presencia de Samuel durante sus episodios tenía efectos en otros que se extendían más allá de la mera observación. Los pacientes informaron de sueños de una viveza extraordinaria después de encuentros con el niño errante. Describieron visiones de sus propias muertes con una precisión profética. Vieron a parientes fallecidos que entregaban mensajes de consuelo o advertencia. Experimentaron viajes a lugares que nunca habían visitado, pero que podían describir con perfecto detalle al despertar. La atmósfera del hospital se volvió pesada con el peso de sucesos sobrenaturales que nadie se atrevía a reconocer abiertamente. Los intentos del Dr. Morse de entender la condición de Samuel lo llevaron a áreas de estudio que no tenían nada que ver con la medicina convencional. Comenzó a investigar relatos de casos similares de otras culturas, encontrando referencias fragmentarias en textos del Tíbet, la India y Egipto que describían a individuos capaces de proyectar la conciencia más allá de los límites físicos. Estos escritos antiguos hablaban de los peligros asociados con tales habilidades, advertencias sobre mentes que podían perderse en otras dimensiones, incapaces de encontrar el camino de regreso a sus formas originales. Los paralelismos entre la condición de Samuel y estos relatos históricos eran demasiado consistentes para descartarlos como una coincidencia. Las referencias al envejecimiento prematuro, las habilidades proféticas y la comunicación con los difuntos aparecían en culturas que no habían tenido contacto entre sí, lo que sugería que el caso de Samuel podría representar un fenómeno raro pero recurrente en la experiencia humana. A medida que el verano daba paso al otoño, el Dr. Morse tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. La condición de Samuel no mejoraba y la presencia del niño estaba creando disturbios en todo el hospital que amenazaban con desestabilizar toda la institución. Los pacientes se negaban al tratamiento, los miembros del personal solicitaban traslados y los rumores de actividad sobrenatural se extendían por la comunidad médica de Portland. El médico comenzó a explorar opciones para el cuidado de Samuel que iban más allá de la hospitalización convencional. Se carteó con instituciones en Boston y Nueva York que se especializaban en casos inusuales que quedaban fuera de las categorías médicas normales. Lo que descubrió fue que no existían tales instalaciones, al menos no oficialmente. Sin embargo, las indagaciones del Dr. Morse atrajeron la atención de personas que afirmaban tener experiencia en casos como el de Samuel. Llegó una carta del Dr. Mentale all'Ambientale, Augustus Meridian, quien se identificó como director de un centro de investigación privado en las montañas de Vermont. El Dr. Meridian afirmó haber tratado a docenas de pacientes con condiciones similares a las de Samuel, ofreciendo esperanza para la comprensión, si no la cura. La correspondencia que siguió reveló que la instalación del Dr.
Meridian era en parte una institución médica, en parte un centro de investigación filosófica dedicado a estudiar los fenómenos de la conciencia que la ciencia convencional no podía acomodar. Describió a pacientes cuyas mentes podían viajar en el tiempo, individuos que podían comunicarse con los difuntos, personas cuya conciencia podía separarse completamente de sus formas físicas mientras mantenían una función corporal perfecta. Las teorías del Dr. Meridian sobre la condición de Samuel eran fascinantes y aterradoras. Propuso que ciertos individuos poseían una conciencia que no estaba completamente contenida dentro de sus cerebros físicos, una conciencia que podía expandirse más allá de los límites temporales y espaciales normales cuando se desencadenaba por circunstancias específicas. Samuel, según esta teoría, no sufría de una enfermedad, sino que experimentaba una manifestación extrema del potencial humano que la mayoría de la gente nunca accedía. La decisión de transferir a Samuel a la instalación del Dr. Meridian no se tomó a la ligera. Thomas y Sarah Whitmore tuvieron que elegir entre mantener a su hijo en un hospital donde su condición no mejoraba y enviarlo a una institución experimental que podría ofrecer comprensión, pero no garantizaba nada. La elección se complicó por los propios deseos de Samuel, expresados durante uno de sus raros momentos lúcidos, cuando rogó que no lo enviaran lejos del único hogar que podía recordar. Pero la alternativa era ver a Samuel desaparecer por completo en sus episodios, perdiendo incluso los breves destellos de conciencia normal que daban esperanza a sus padres. El Dr. Morse les aseguró que la instalación del Dr. Meridian representaba la mejor oportunidad para la recuperación de su hijo, aunque en privado se preguntaba si la recuperación era siquiera posible para una condición que podría representar una evolución en lugar de una enfermedad. Los arreglos para el traslado de Samuel se hicieron en secreto, lejos de los canales administrativos regulares del hospital. Los representantes del Dr. Meridian llegaron de noche, transportando al niño en un carruaje especialmente equipado, diseñado para alojar a pacientes durante episodios prolongados. Samuel estaba inmerso en uno de sus estados de ausencia cuando dejó el Hospital General de Maine, de pie, inmóvil, en el carruaje mientras sus padres lloraban a su lado, sin saber si volverían a ver a su hijo. El Dr. Morse observó cómo el carruaje desaparecía en la oscuridad de una noche de octubre, llevándose consigo el caso más extraordinario de su carrera médica y preguntas que lo atormentarían hasta su muerte décadas después. La última entrada de su diario sobre Samuel fue una sola frase que capturaba tanto su frustración profesional como su angustia humana. El niño que no podía ser explicado se había desvanecido en misterios más profundos de lo que la medicina podía comprender, dejando atrás solo preguntas sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana y las aterradoras posibilidades que se esconden en la mente humana. La instalación, donde la realidad se doblaba, los registros de lo que ocurrió en la instalación del Dr. Meridian en Vermont permanecen sellados hasta el día de hoy, guardados en archivos que la mayoría de los estudiosos creen que fueron dispersados deliberadamente después del abrupto cierre de la institución en 1847. La poca información que sobrevivió proviene de fragmentos de correspondencia entre el Dr. Morse y su colega, cartas que pintan un cuadro de experimentos que superaron los límites de la investigación ética mucho más allá de cualquier cosa intentada en la práctica médica convencional. El primer informe del Dr. Meridian, recibido 3 semanas después del traslado de Samuel, describía la condición del niño como notablemente estable dentro del entorno controlado de la instalación. Los episodios continuaron con su patrón característico, pero los vagabundeos nocturnos de Samuel habían adquirido nuevas dimensiones que fascinaban y alarmaban al personal de investigación. A diferencia de sus rutas predecibles a través del Hospital General de Maine, los movimientos de Samuel dentro de la instalación de Vermont parecían seguir caminos que desafiaban la arquitectura física del edificio. Los asistentes informaron haber encontrado al niño en habitaciones que deberían haber sido inaccesibles, de pie,
inmóvil, en cámaras cerradas que requerían llaves que no podría haber obtenido. Las medidas de seguridad diseñadas para contener a los pacientes durante los episodios resultaron ineficaces contra la capacidad de Samuel de aparecer dondequiera que su conciencia ausente lo dirigiera. El diseño de la instalación, originalmente diseñado con múltiples barreras y puntos de control, parecía carecer de sentido cuando se enfrentaba a un paciente cuya conciencia operaba fuera de las limitaciones espaciales normales. Más inquietantes fueron los cambios en las conversaciones susurradas de Samuel durante los episodios. Los fragmentos de diálogo que el Dr. Morse había documentado en el Hospital General de Maine evolucionaron hacia discusiones extendidas que el personal de la instalación podía escuchar claramente desde las habitaciones contiguas. Samuel parecía estar recibiendo instrucción de sus compañeros invisibles, aprendiendo técnicas y adquiriendo conocimientos que ningún niño de 11 años podría haber poseído por medios normales. Las cartas del Dr. Meridian describían sesiones en las que Samuel, durante sus episodios, demostraba habilidades que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre la conciencia humana. El niño podía describir eventos que ocurrían simultáneamente en lugares distantes, proporcionando relatos en tiempo real de actividades que sucedían a cientos de millas de distancia, con una precisión que luego se confirmó mediante comunicaciones por telégrafo. Su conciencia parecía capaz de expandirse a través de vastas distancias, mientras su cuerpo permanecía inmóvil dentro de las paredes de la instalación. El personal de investigación comenzó a documentar las declaraciones proféticas de Samuel con una precisión sistemática, creando registros detallados de sus predicciones y su eventual cumplimiento. La tasa de precisión del niño superó el 90%. Una consistencia que transformó lo que inicialmente se había descartado como divagaciones delirantes en un fenómeno que exigía una seria consideración científica. Samuel predijo patrones climáticos con meses de antelación, predijo los resultados de elecciones políticas y advirtió con antelación sobre desastres naturales con una sincronización tan precisa que el Dr. Meridian comenzó a usar la información para salvar vidas, pero el aspecto más inquietante de la evolución de la condición de Samuel fue su aparente comunicación con otros pacientes en la instalación. El Dr. Meridian albergaba a docenas de individuos cuya conciencia operaba fuera de los parámetros normales. Personas cuyas mentes podían viajar en el tiempo, individuos que afirmaban tener contacto con parientes fallecidos, pacientes cuya conciencia existía parcialmente en dimensiones que la ciencia convencional no podía medir. Los episodios de Samuel comenzaron a sincronizarse con los de otros pacientes, creando periodos en los que múltiples individuos con conciencia desplazada permanecían inmóviles en toda la instalación, aparentemente involucrados en experiencias colectivas que excluían por completo su entorno físico. Durante estos episodios grupales, la atmósfera de la instalación cambiaba de manera que afectaba incluso a los miembros del personal. Las temperaturas fluctuaban sin causa aparente. Los equipos electromagnéticos funcionaban mal y las personas sensibles informaban de abrumadoras sensaciones de ser observadas por presencias invisibles. La correspondencia del Dr. Meridian con el Dr. Morse reveló crecientes preocupaciones sobre los efectos acumulativos de albergar a tantos pacientes con anomalías de conciencia en un solo lugar. La instalación parecía estar amplificando cualquier fuerza que permitiera a estos individuos trascender las limitaciones normales de la conciencia, creando un entorno donde los límites entre dimensiones se volvían cada vez más permeables. Los miembros del personal comenzaron a experimentar sus propios episodios de conciencia desplazada, encontrándose con recuerdos de eventos que nunca habían presenciado, conocimiento de lugares que nunca habían visitado y conciencia de conversaciones en las que nunca habían participado. El fenómeno se extendió por la instalación como un contagio de conciencia expandida, afectando a todos los que pasaban tiempo prolongado en proximidad a los pacientes. La transformación física de Samuel se aceleró durante su tiempo en la instalación de Vermont. El envejecimiento prematuro que el Dr.
Morse había documentado se hizo más pronunciado, con la apariencia del niño cambiando de un niño a algo indefiniblemente más viejo y sabio. Sus ojos, tanto durante los episodios como en los períodos lúcidos, contenían profundidades de experiencia que parecían imposibles para alguien que apenas había vivido 12 años. Sus padres recibían informes semanales del Dr. Meridian, cartas que se volvían cada vez más crípticas a medida que pasaban los meses. El médico describía la condición de Samuel en términos que sonaban más filosóficos que médicos, refiriéndose a la evolución de la conciencia y la adaptación dimensional en lugar de síntomas y tratamientos. Thomas y Sarah Whitmore luchaban por entender lo que le estaba sucediendo a su hijo, leyendo entre líneas del lenguaje técnico para encontrar rastros del niño que habían criado. Los otros pacientes de la instalación comenzaron a mostrar signos de la influencia de Samuel en sus condiciones. Individuos que habían estado estables durante años desarrollaron repentinamente nuevas habilidades o experimentaron una intensificación de su conciencia anómala existente. Una mujer que podía comunicarse con parientes fallecidos comenzó a recibir mensajes del pasado lejano, conversaciones con figuras históricas que habían muerto siglos antes de su nacimiento. Un hombre cuya conciencia podía viajar en el tiempo descubrió que su rango temporal se expandía, lo que le permitía presenciar eventos tanto del pasado lejano como del futuro lejano con una claridad sin precedentes. El Dr. Meridian teorizó que Samuel representaba un catalizador, un individuo cuya conciencia operaba a un nivel tan extremo que la proximidad a él mejoraba habilidades similares en otros. El niño se había convertido en el centro de un fenómeno que estaba transformando la instalación en algo sin precedentes en la experiencia humana, un lugar donde las limitaciones normales de la conciencia se estaban rompiendo sistemáticamente. Las cartas entre el Dr. Meridian y el Dr. Morse se volvieron más urgentes a medida que 1842 avanzaba hacia 1843. El médico de Vermont informó de incidentes que desafiaban no solo la comprensión médica, sino las suposiciones básicas sobre la realidad que sustentaban el pensamiento racional. Los pacientes compartían sueños con una sincronización perfecta, experimentando visiones idénticas mientras estaban físicamente separados por las paredes de la instalación. Algunos comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido, comunicándose entre sí en lenguas que los lingüistas no podían identificar o traducir. El papel de Samuel en estos desarrollos se volvió cada vez más central a medida que sus episodios consumían porciones cada vez mayores de su existencia. Los breves periodos de conciencia normal que habían brindado esperanza para su recuperación disminuyeron a minutos por día, luego a horas por semana. Durante estos fugaces momentos de conciencia ordinaria, Samuel hacía preguntas que revelaban una comprensión de la progresión de su condición y sus implicaciones para todos los que lo rodeaban. Habló de viajes a lugares que existían fuera del espacio y el tiempo normales, describiendo paisajes y encuentros con entidades que desafiaban todas las suposiciones sobre la naturaleza de la existencia. Los relatos de Samuel se daban con el tono práctico de un niño que describe un viaje al mercado. Sin embargo, el contenido de sus narrativas sugería experiencias que filósofos y teólogos habían debatido durante siglos sin resolución. El niño afirmó haber presenciado la creación del universo, describiendo eventos cósmicos con una precisión científica que la ciencia convencional no entendería hasta décadas después. Habló de viajar a los momentos antes de las muertes individuales, observando la transición entre la vida y lo que sea que yace más allá, con un desapego clínico que desconcertó incluso al experimentado personal del Dr. Meridian. Lo más inquietante fueron las referencias de Samuel a otros como él, individuos a lo largo de la historia cuya conciencia había trascendido las limitaciones humanas normales. Describió haber conocido a estas entidades durante sus episodios, aprendiendo de ellas sobre la verdadera naturaleza de la conciencia y las posibilidades que se esconden en el potencial humano.
Según Samuel, él no era único, sino parte de un fenómeno recurrente que había aparecido a lo largo de la historia humana, siempre desafiando los límites entre lo posible y lo imposible, desvanecido en lo incognoscible. La última carta del Dr. Meridian al Dr. Morse, fechada el 15 de marzo de 1847, describía eventos que forzaron el cierre inmediato de la instalación de Vermont. La condición de Samuel había llegado a un punto en el que sus episodios ya no estaban contenidos dentro de su propia conciencia. La conciencia del niño había comenzado a afectar el tejido de la realidad dentro de las paredes de la instalación, creando distorsiones que representaban un peligro para todos los presentes. Las leyes físicas parecían operar de manera diferente en las cercanías de Samuel. Durante los episodios, los objetos aparecían y desaparecían sin explicación. Las temperaturas cambiaban decenas de grados en segundos, y el tiempo mismo parecía fluir a ritmos inconsistentes en diferentes áreas del edificio. Los relojes de toda la instalación mostraban horas diferentes a pesar de ser sincronizados diariamente, y los miembros del personal informaron haber experimentado un desplazamiento temporal donde las horas pasaban en minutos o los minutos se extendían en horas subjetivas. El incidente final ocurrió durante un episodio grupal que involucró a Samuel y otros 7 pacientes. Los testigos describieron un fenómeno en el que los individuos afectados parecían desvanecerse de la vista física mientras permanecían audiblemente presentes, sus voces continuando conversaciones que los observadores podían oír, pero ya no podían ver a los hablantes. El episodio duró 4 horas según la medición externa, pero los pacientes informaron más tarde de experiencias que abarcaron años subjetivos. Cuando la conciencia normal regresó, 3 de los pacientes habían envejecido visiblemente décadas. Su cabello se volvió blanco y sus rostros se llenaron de las marcas de la edad avanzada. El propio Samuel parecía no haber cambiado, pero sus pocos momentos de conciencia lúcida revelaron una mente que había acumulado experiencias mucho más allá de su edad cronológica. Hablaba con la sabiduría de alguien que había vivido múltiples vidas. Sin embargo, su cuerpo seguía siendo el de un niño de 12 años. El Dr. Meridian tomó la decisión de evacuar la instalación de inmediato, dispersando a los pacientes a varias instituciones donde sus condiciones podrían manejarse individualmente en lugar de colectivamente. El edificio mismo fue sellado y abandonado. Su contenido se dejó exactamente como estaba durante el episodio final. A las autoridades locales se les dijo que los daños estructurales habían hecho que la instalación fuera insegura para su habitación. Una explicación conveniente que evitaba preguntas sobre fenómenos que no tenían respuestas racionales. Samuel Whitmore fue trasladado a un sanatorio privado en las montañas Adirondack de Nueva York, una instalación que se especializaba en albergar a pacientes cuyas condiciones requerían un aislamiento completo de la sociedad. A sus padres se les informó que su caso había progresado más allá de cualquier posibilidad de tratamiento convencional, que su hijo existía en un estado entre la vida y algo completamente diferente. Los registros del sanatorio, descubiertos décadas después, durante la renovación del edificio abandonado, contenían solo información fragmentaria sobre los últimos años de Samuel. Las notas de los asistentes describían a un paciente que pasaba la mayor parte de su tiempo en episodios profundos, su conciencia aparentemente viajando a destinos que permanecían para siempre más allá de la comprensión. Durante sus raros momentos de conciencia normal, Samuel preguntaba por sus padres, se preguntaba por el paso del tiempo y expresaba confusión sobre el peso acumulado de experiencias que su mente llevaba. Los registros terminan ahí, con Samuel Whitmore perdido para la historia y para las dimensiones que su conciencia había aprendido a navegar. El Dr. Morse murió en 1879. Su diario de cuero, el único testimonio de un caso que desafió todo lo que la medicina creía entender sobre la mente humana. El sanatorio se quemó en 1891, llevándose consigo cualquier secreto que los últimos años de Samuel pudieran haber revelado.
Hoy, la neurociencia habla de la conciencia como una propiedad emergente de la química cerebral, un fenómeno limitado por las limitaciones físicas de las redes neuronales. Sin embargo, en algún lugar de los archivos de la medicina olvidada, la historia de un niño susurra posibilidades que la ciencia aún no puede explicar. Samuel Whitmore sigue siendo el paciente que ningún médico pudo curar, porque quizás nunca estuvo enfermo. ¿Qué crees que le pasó a Samuel? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia de los misterios médicos más oscuros de la historia te intrigó, suscríbete para ver más casos que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana.